Nadine despertó de madrugada. No sabía la hora exacta porque no tenía reloj. Se hallaba helada y entumecida. Temió que Joey hubiera esperado astutamente a que se quedara dormida. Hubiese vuelto sigiloso a la casa y le hubiera cortado el cuello al hombre. Ya no la rodeaban los brazos del muchacho. Se sentía responsable por Joey, como siempre se había sentido por los niños desamparados. Pero si Joey hubiera hecho eso, lo abandonaría. Quitar una vida cuando se había perdido tantas era un pecado imperdonable. Y no podía permanecer mucho más tiempo sola con Joey sin que nadie la ayudara. Estar con él era como encontrarse en una jaula con un león excitado. Al igual que un león, Joey no podía o no quería hablar. Solo era capaz de rugir con su cascada voz infantil. Se incorporó y vio que el muchacho seguía con ella. Se había apartado un poco mientras dormía, pero eso era todo. Estaba acurrucado como un feto, con el pulgar en la boca y la mano aferrada al cuchillo. Nadine se dirigió al césped, orinó y volvió a su manta. A la mañana siguiente no sabía si por la noche se había despertado o solo lo había soñado. Si he soñado, se dijo Larry, deben de haber sido sueños gratos. No recordaba ninguno. Volvía a ser el mismo, y se dijo que aquel sería un buen día. Llegaría al océano. Recogió su saco de dormir y lo ató al portaequipajes de la bici. Se volvió para tomar su mochila y se paró en seco. Un sendero pavimentado conducía a los escalones del porche. A ambos lados la hierba crecía alta de un verde intenso. A la derecha, cerca ya del porche, estaba aplastada y húmeda por el rocío. Una vez este se hubiera evaporado, la hierba se enderezaría de nuevo, pero de momento tenía la forma de una huella de pie. Él era un tipo urbano y no un leñador. Prefería las novelas de Hunter Thompson antes que las de James Fenimore Cooper. Pero había que estar ciego, se dijo, para no ver que allí había dos clases de huellas, unas grandes y las otras pequeñas. En algún momento de la noche habían entrado en el porche y le habían observado. Aquello le produjo un escalofrío. Si no se dan a conocer pronto, se dijo, seré yo quien los pondrá al descubierto. La idea de que podía hacerlo le devolvió la confianza. Se endosó la mochila y se puso en marcha. A mediodía había llegado a la carretera 1 en Wells. Lanzó una moneda y salió cruz. Giró hacia el sur y dejó la moneda centelleando sobre el polvo. Joey la encontró 20 minutos después y se quedó mirándola como si fuera el cristal de un hipnotizador. Se la metió en la boca y Nadine lo obligó a escupirla. 3 kilómetros carretera abajo, Larry vio por primera vez el intenso mar, perezoso y tranquilo. Aquel día era diferente del Pacífico y del Atlántico por la zona de Long Island. Aquella parte del océano parecía complaciente, casi domado. Las aguas eran de un azul más oscuro, casi cobalto, y llegaba en olas sucesivas que rompían contra las rocas. Una espuma casi tan densa como clara de huevo batida saltaba al aire, desplomándose luego. Las olas producían en la playa un constante rumor sordo. Larry dejó la bicicleta y caminó hacia el océano preso de una profunda excitación. Estaba allí, había llegado al mar.
Aquello era el final del este, el final de la tierra. Cruzó un charco chapoteando entre cañizales. Aspiró el olor vigoroso y fragante de la mar. A medida que se acercaba el farallón, iba desapareciendo la fina capa de tierra y surgiendo a través de ella el hueso descarnado del granito. El granito, la auténtica realidad de Maine. Las blancas gaviotas levantaron el vuelo, chillando y graznando. En toda su vida no había visto tantas aves juntas. Se le ocurrió que, no obstante su belleza, las gaviotas eran aves carroñeras. Y lo que le vino a la cabeza a continuación era algo casi indecible, pero le había acudido a la mente antes siquiera de poder rechazarlo. Últimamente debían de estar dándose un buen banquete. Echó a andar de nuevo con los zapatos repiqueteando y rascando la roca reseca por el sol, aunque siempre mojada en muchas grietas a causa de las rociadas. Entre esas hendeduras crecían lapas, despertigadas por todas partes. Podían verse semejantes a esquirlas de hueso. Las conchas de las gaviotas habían soltado después de comerse los blandos moluscos. Un instante después se encontraba en pie sobre el desnudo farallón. Allí recibió el azote de viento con toda su fuerza. Levantó la cara para recibir de lleno el olor salobre del mar azul. Las olas encrestadas de un azul verdoso y cristalino avanzaban lentamente, haciéndose cada vez más pronunciadas. Se formaba un hueco debajo de ellas, al tiempo que, en lo alto, aparecía un rizo blanco, y de inmediato la cresta se convertía en espuma. Luego se estrellaban con impulso suicida contra las rocas, como venían haciendo desde el principio de los tiempos, destruyéndose ellas y destruyendo a la vez un trocito infinitesimal de tierra. Hubo un estruendo sordo y hueco al penetrar el agua forzadamente en algún túnel medio, sumergido, tallado en la roca a lo largo de milenios. Se volvió a derecha e izquierda y vio que, hasta donde alcanzaba la vista, ocurría lo mismo en ambas direcciones. Rompientes olas rociadas en una inmensidad multicolor que le dejó sin aliento. Estaba en el fin de la tierra. Se sentó con los pies colgando por el borde. Se hallaba deslumbrado. Permaneció así durante media hora hasta que la brisa marina le abrió el apetito. Hurgó en su mochila en busca de algo para almorzar. Comió con gusto. Las rociadas habían oscurecido las perneras de sus tejanos. Se sentía limpio y fresco. Atravesó de nuevo en dirección contraria al charco y tan sumido se encontraba en sus pensamientos que en un principio le pareció que aquel chillido creciente era el de las gaviotas. Incluso levantaba ya la mirada hacia el cielo cuando se dio cuenta, con un sobresalto, de que se trataba de un grito humano. Un grito de guerra. Al bajar los ojos divisó a un muchacho que corría hacia él, sus musculosas piernas moviéndose frenéticamente. En una mano empuñaba un largo cuchillo de carnicero. Iba desnudo salvo por unos calzoncillos y tenía las piernas cubiertas de arañazos de zarzas. Detrás de él, saliendo entre los arbustos y matorrales del otro lado de la carretera, aparecía una mujer. Estaba muy pálida y tenía profundas ojeras de fatiga. ¡Joey!, gritó, y empezó a correr como si le produjera dolor el hacerlo. Joey siguió corriendo sin detenerse,
chapoteando con los pies descalzos por los charcos de agua estancada. Tenía el rostro contraído en una mueca tensa y cruel. Llevaba el cuchillo alzado sobre la cabeza, reflejando la luz del sol. «Quiere matarme», se dijo Larry perplejo. «¿Pero qué le he hecho yo a ese muchacho?» «¡Joey!», chilló la mujer, esta vez con tono agudo, conminatorio y desesperado. Joey siguió acortando distancias. Larry tuvo tiempo de recordar que había dejado el rifle junto a la bicicleta, y el vociferante muchacho ya se lanzaba sobre él. Larry logró superar su parálisis, se hizo a un lado y lanzó una patada al estómago del muchacho, que se desplomó como un peso inerte. «¡Joey!», chilló de nuevo Nadine. Tropezó y cayó de rodillas. Su blusa blanca quedó salpicada de barro. «No le haga daño», suplicó. «No es más que un niño. No le haga daño, por favor». Joey había caído de espaldas, formando una X. Los brazos eran una V y las piernas otra V invertida. Larry le tomó la mano y le hizo soltar el cuchillo. «¡Suéltalo!». El chico jadeó sibilante y luego emitió un gruñido. Contrajo el labio superior y enseñó los dientes. Sus ojos achinados miraron furiosos a Larry. Mantener el pie sobre la muñeca del muchacho era como estar pisando a una serpiente herida, pero aún así peligrosa. Sentía el esfuerzo del muchacho por liberar de un tirón su mano, sin importarle que pudiera resultar herido. Logró sentarse a medias e intentó morder a Larry en las piernas a través del grueso y húmedo tejano. Larry presionó más con el pie sobre la delgada muñeca, y Joey dio un grito, pero no de dolor, sino de desafío. «¡Suéltalo, muchacho!». Joey seguía forcejeando, y habría proseguido hasta que Larry le rompiera la muñeca, de no haber llegado por fin a Dean, llena de barro y sin aliento. Sin mirar siquiera a Larry, se dejó caer de rodillas. «Suéltelo», dijo con voz tranquila, aunque firme. Tenía la cara sudorosa, pero su expresión era de calma. Acercó el rostro a unos centímetros de los rasgos contraídos de Joey. Este hizo ademán de morderle como un perro y siguió forcejeando. Larry, ceñudo, se esforzó por mantener el equilibrio. Si en ese momento soltaba al muchacho, atacaría a la mujer. «¡Suéltelo!», repitió Nadine. El chico gruñó. En la mejilla derecha tenía una mancha de barro con la forma de un signo de interrogación. «Vamos a soltarte, Joey. Yo voy a soltarte. Y me iré con este hombre a menos que seas un buen chico». Larry sintió que el brazo se tensaba aún más bajo su pie. Luego se aflojó, pero el chico la miraba a ella con expresión ofendida y acusadora. Cuando desvió la mirada hacia Larry, este pudo leer en sus ojos unos ardientes celos. Incluso sudando como estaba, Larry se quedó helado ante aquella mirada. La mujer le dijo que nadie iba a hacerle daño, que no lo abandonarían. Si soltaba el cuchillo, todos podían ser amigos. Poco a poco, la mano que se encontraba debajo del pie de Larry se fue abriendo hasta soltar el cuchillo. El muchacho yacía inmóvil con la mirada clavada en el cielo. Había renunciado. Larry apartó el pie y se inclinó rápidamente y tomó el cuchillo. Se volvió y lo lanzó con fuerza en dirección al farallón. La hoja destelló bajo los rayos del sol.
Los extraños ojos de Joey siguieron su trayectoria hasta que finalmente emitió un largo y atormentado aullido. El cuchillo rebotó contra las rocas y cayó por el borde. Larry se volvió y se quedó mirándolos. La mujer estaba examinando el antebrazo de Joey donde había quedado la marca de las suelas estriadas de Larry. Luego miró al hombre con sus ojos oscuros. Desbordaban tristeza. Larry sintió que le venían a la boca las sempiternas palabras de justificación. Tenía que hacerlo, no fue culpa mía. Oiga, señora, quería matarme. Creyó leer el juicio condenatorio en aquellos ojos tristes. No es usted una buena persona. Sin embargo, no dijo nada. Las cosas eran como eran y el muchacho le había forzado a obrar así. Al mirarlo en aquel momento acurrucado con expresión desolada y chupándose el pulgar, Larry dudaba que hubiera sido el mismo chico que dio lugar a la situación. Podía haber terminado mucho peor, con heridas o incluso muerto.